Toy, siendo como uno de los personajes y antagonistas más memorables de toda la serie. Su fuerza reside en la implacable coherencia con la que cumple su rol. Es un personaje que actúa exclusivamente por sus propios intereses, impulsada por un dolor profundo, y sin la menor consideración por las consecuencias que sus métodos puedan afectar a otros. Su camino fue un reflejo oscuro de su trauma, despojado de cualquier sentido de responsabilidad. El verdadero impacto de Doll reside en ser el contraste perfecto y dramático de Uzi. Ambas jóvenes drones trabajadoras fueron marcadas por la tragedia y obtuvieron el mismo poder del Absolute Solver. Sin embargo, eligieron caminos opuestos para enfrentar y encontrar la verdad sobre este poder y su pasado. Toy eligió el aislamiento y la violencia. Se obsesionó con la venganza personal contra V y usó su poder para herir a otros, terminando sola. Uzi, aunque también se sintió atraída por la oscuridad, eligió la conexión y la cooperación. A pesar de su actitud inicial, formó alianzas y aprendió a valorar a sus amigos, encontrando la fuerza en la moralidad y el apoyo mutuo. Esta dualidad estableció un espejo moral crucial en la serie, donde la elección de cada una moldeó su destino. Antes de perder a sus padres, Toy mostraba sentimientos en el episodio piloto. Pero tras presenciar cómo V los asesinaba, la chica dron se volvió fría y apagada, pensando solo en esa tragedia. Esa necesidad y esa impotencia fueron la chispa. El Absolute Solver que heredó de su madre despertó, dándole un poder desconocido pero esencial para su venganza contra V. El uso de este poder se revela en el episodio 2, mostrando de que su poder recién descubierto estaba aprendiendo sobre el Solver. Toy usa el Solver para salvar a su amiga, evitando que Lizzie abra la puerta, protegiéndola de J en su forma Eldritch. Esto demuestra que, aunque es fría, Toy aún tiene un instinto protector hacia Lizzie. El episodio nos demuestra cómo Doll tuvo un gran cambio dejando de ser un personaje del fondo a tener su propio protagonismo. Pasamos en el episodio 3 donde Doll es la principal antagonista. Su plan, armado con Lizzie, era tan retorcido como efectivo. El plan se centró en una relación falsa entre Lizzie y V fingiendo una amistad donde ambas se estaban utilizando. Lizzie quería ayudar a Doll a ejecutar su venganza, mientras que V buscaba eliminar a los drones trabajadores y proteger a N de cualquier relación con ellos. Mientras Lizzie cumplía su papel de distracción manteniendo a V ocupada con una amistad superficial y llena de segundas intenciones, Doll se encargaba del trabajo sucio. Su objetivo no era solo la venganza inmediata, era una preparación estratégica. La cacería de las candidatas funcionó como un entrenamiento intensivo. Cada asesinato era una prueba de sus habilidades de combate y sigilo, empujándola a probar sus propios límites y evaluar hasta dónde podía llegar su capacidad destructiva. En segundo lugar, y crucial para su supervivencia, Toy aprovechó el aceite de sus compañeras muertas, siendo vital para evitar el sobrecalentamiento de su Solver, asegurando que su poder se mantuviera estable y lista. Toy se dedicó a eliminar brutalmente a las candidatas elegidas para ser reina del baile. Durante semanas, la dron rusa ejecutó a sus compañeras de clase, atrayéndolas a lugares aislados y poco frecuentados del búnker, eliminando todo tipo prueba de que hubo asesinatos sino más bien siendo considerados como desapariciones. Toy se aseguraba de retirar los cuerpos y ocultarlos en su hogar, dejando cero pistas que la señalaran. De esta forma, cada asesinato la acercaba más a su objetivo final. Tener la fuerza suficiente y la habilidad necesaria para enfrentarse y destruir a V, la murder drone que le había quitado todo. Toy completaba su lista de eliminación y luego se llevaba los cadáveres a su hogar para guardarlos, asegurándose de no dejar pistas. Lo más oscuro es que consumía los cuerpos de sus compañeras de diversas maneras, un acto que revela el control y la naturaleza parasitaria del Solver. El poder que Doll había adquirido era, sin duda, implacable y extremadamente útil en sus objetivos. Le otorgaba una fuerza y capacidad destructiva que la hacía temible. Sin embargo, esta genialidad no vino sin un alto precio, convirtiéndose rápidamente en una maldición. El inconveniente del sobrecalentamiento. La necesidad más apremiante era el consumo constante de aceite de los drones trabajadores. Su cuerpo y el Solver no podían sostener el poder sin este combustible vital, obligándola a cazar para evitar un sobrecalentamiento fatal. A medida que su poder crecía, también lo hacía su tormento interno. Comenzó a escuchar una voz desconocida y perturbadora en su mente, y lo peor, tenía visiones aterradoras en las que una entidad misteriosa intentaba acercarse a ella. Este ente representaba una amenaza o una conexión que no lograba comprender. En medio de este caos interno, Toy encontró un objeto que desvió su enfoque, el gafete de identificación de su madre.
Este hallazgo inmediatamente despertó su curiosidad e intriga, sirviendo como la primera pista del pasado de su madre. Toll se dio cuenta de que tenía que investigar el pasado de su madre. Yeva había sido notoriamente reservada y silenciosa sobre su vida anterior, compartiendo poca o ninguna información con su hija, manteniendo su historia en un velo de misterio. El gafete se convirtió en la llave para desentrañar los secretos que Yeva se había esforzado por ocultar. Toll finalmente descubrió la verdad sobre el poder que la habitaba. Lo que había creído que era una herramienta, era en realidad una amenaza existencial, algo mucho peor que una simple bendición. Una fuerza que podría llevar a la destrucción total del exoplaneta. Armada con esta oscura revelación, Toll se preparó para la siguiente fase de su plan. El nuevo objetivo de Toll era Uzi. Junto a Lizzie, conspiraron para convencer a su profesor de que Uzi saliera con ellas la noche del baile. Una vez atraída, Toll tenía la intención de eliminarla. Sin embargo, el plan fue todo menos sutil. Toll cometió un grave error al llevar a Uzi directamente a la ubicación donde se encontraban los cadáveres de todas sus víctimas anteriores. Enfrentada a esta escena macabra y la innegable trampa, Uzi terminó escapando por los ductos de ventilación, huyendo de una muerte segura. A pesar de no haber logrado acabar con Uzi, Toll siguió adelante con su plan, dirigiéndose al baile. No obstante, dos imprevistos cruciales y devastadores estaban a punto de arruinar su operación. Uno fue la interrupción de Uzi. El desinterés de Toll por perseguir a Uzi resultó ser un error fatal. Uzi fue al baile con Energy, en un momento cayó desde el techo, interrumpiendo el momento. El segundo imprevisto provino de su propia aliada. Lizzie alertó a V. Su amiga se había arrepentido de seguir el plan. Aunque Toll justificaba sus horripilantes asesinatos como un medio necesario para acabar con V, el remordimiento de ver a tantas compañeras muertas finalmente la afectó. El cambio en su mejor amiga y el peso de las víctimas superaron su lealtad, obligándola a traicionarla para evitar más derramamiento de sangre innecesaria. Estos giros inesperados cambiaron drásticamente el curso de la noche, poniendo en peligro todo lo que Toll había planeado. Cuando Uzi y N intervinieron para defender a su aliada Murderdrone, Toll quedó inmediatamente desconcertada y consumida por la ira. Su plan había sido frustrado, y su confusión se centró en Uzi. La dron rusa conocía bien el dolor de Uzi, ya que sabía de la trágica muerte de su madre, Nori, a manos de los drones asesinos. A pesar de haber molestado y hostigado a Uzi durante años, Toll, impulsada por un dolor compartido, estaba dispuesta a dialogar en medio de la confrontación. Le resultaba inconcebible y profundamente hiriente que Uzi pudiera formar una alianza con los mismos drones que habían asesinado a su propia madre. Uzi comprendió la furia y el dolor de Toll, pero logró mantener sus sentimientos bajo control y se negó a ceder a la pelea. En lugar de ceder al rencor, Uzi propuso una solución racional y urgente: unirse para vencer a la verdaderamente maestra detrás de la destrucción, cuya identidad aún desconocían. Era un llamado a dejar de lado la venganza personal por una causa mayor. Toll rechazó cualquier reconsideración, manteniéndose firme en su camino de venganza y su objetivo de eliminar a V. Sin embargo, su obsesión finalmente la llevó a su perdición. En un momento crucial, Toll bajó la guardia, y V aprovechó la oportunidad disparándole por detrás en la cabeza. Toll encontró una muerte rápida a manos de la asesina de sus padres, poniendo un final en ella. Tiempo después de su muerte, el grupo principal ingresó al hogar de Toll, descubriendo la verdadera magnitud de su oscuridad y su trauma. Lo primero que encontraron fue el rastro de sus acciones. El lugar era un horror para las víctimas de sus asesinatos, revelando la extensión de su locura. Pero lo más desgarrador fue el descubrimiento en el comedor. Toll había mantenido a los cuerpos de sus propios padres, manteniéndolos sentados a la mesa como si estuvieran simplemente esperándola. Era una escena congelada en el tiempo, una ilusión donde ellos la aguardaban para saludarla y desearle un buen día. Esta puesta en escena revelaba el núcleo de su trauma. La muerte de sus padres fue un evento tan profundamente traumático que Toll nunca pudo superarlo. Para hacer frente al dolor, había optado por vivir en una realidad alternativa, un autoengaño donde sus padres nunca habían muerto, intentando replicar la normalidad perdida a través de una exhibición grotesca y permanente. Al final del episodio 3, Toll resurgió gracias a Solver. Se regeneró completamente de su herida de muerte, y con un gesto deliberado, sacó la bala que V le había disparado. Utilizando este mismo proyectil, Toll lo lanzó contra Uzi en un ataque final. No obstante, el ataque fue neutralizado. La bala nunca impactó porque el Absolute Solver se activó automáticamente, creando una defensa para proteger a Uzi.
A pesar de su intento fallido de asesinato y su fría determinación, Doyle tuvo un momento de quiebre donde sus sentimientos de lástima y advertencia la superaron. A pesar de haber resucitado y estar en posición de atacar, Doyle hizo una pausa. Su intento fallido de asesinar a Uzi fue superado por un momento de urgencia y una lástima. En lugar de seguir con su venganza, se detuvo para advertir seriamente a Uzi. Doyle fue clara y directa sobre el poder que ambas compartían, el Absolute Solver. No era un regalo, sino una inminente catástrofe. Le hizo saber a Uzi que este poder traería consigo graves consecuencias. Sin un momento que perder, Doyle escapó de su hogar, abandonando la escena y la verdad expuesta sobre sus acciones y su profundo trauma, tomando la decisión de continuar su camino en completa soledad. Emprendió una misión solitaria y de máxima prioridad, la investigación exhaustiva del pasado de su madre, Yoeva, junto con la necesidad de encontrar una forma de salvarse de la destrucción. Estaba firmemente convencida de que los secretos que su madre le había ocultado eran la única pista vital que le quedaba. Para Doyle, era importante descubrir estas verdades para poder desentrañar el origen y la verdadera naturaleza catastrófica del peligroso Absolute Solver, la poderosa y mortal fuerza que ahora las ataba tanto a ella como a Uzi a un destino incierto. Entre los episodios 3 y 4, Doyle tuvo un encuentro crítico con Tessa y J, el cual, dado el profundo odio de Doyle hacia los drones asesinos, comenzó violentamente. Al ver a la Murder Drone J, Doyle reaccionó con agresividad inmediata, iniciando un combate sin pensar. A pesar de que Doyle rápidamente obtuvo la ventaja en el enfrentamiento inicial, la confrontación culminó de manera abrupta en una negociación estratégica. La falsa Tessa propuso una tregua que Doyle, a pesar de su inherente desconfianza, encontró casi imposible de rechazar. La clave de la oferta se basó en el poder único de Tessa. La humana afirmó ser la única con la autoridad y el acceso necesarios a las instalaciones restringidas de la compañía. Tessa prometió que, al aliarse, Doyle se ahorraría los enormes problemas y el riesgo incalculable de intentar infiltrarse en los peligrosos laboratorios por su cuenta. Para Doyle, esta tarea era inútil sin ayuda, ya que necesitaba la llave para obtener un acceso. Lo más crucial para Doyle fue la promesa de conocimiento. Tessa afirmó estar al tanto de la cura que Doyle buscaba desesperadamente para liberarse de la corrupción del Absolute Solver. Este conocimiento, combinado con la promesa de acceso, transformó la tregua en una alianza temporal y crucial. Doyle, priorizando su salvación personal sobre su odio a los Murder Drones y humanos, ella aceptó el trato. Tessa le proporcionó información a Doyle sobre dónde podría encontrar la llave, pero Uzi se había adelantado y ya la poseía. Doyle, sabiendo esto, se dedicó a la observación y la recopilación discreta de información. La dron rusa vio que Uzi tenía la llave, pero no fue imprudente. Sabía que un enfrentamiento directo sería una derrota segura, dada la presencia del Solver en Uzi y el apoyo de dos Murder Drones aliados era una batalla que no podía ganar en ese momento. Al darse cuenta de que no era el momento adecuado para atacar y que un enfrentamiento directo pondría en peligro su vida, Doyle tomó la decisión de retirarse del lugar. Posteriormente, volvió con Tessa para informarle sobre todo lo que había descubierto. Una información que Tessa ya había comprobado personalmente, confirmando la veracidad de los hallazgos de Doyle. Después de escuchar el informe detallado de Doyle, la conclusión de Tessa fue clara e inmediata. Doyle debía atacar a Uzi en cuanto ésta regresara a su hogar. Sin embargo, Doyle se negó rotundamente. Habiendo presenciado de primera mano las habilidades crecientes de Uzi, consideraba que un nuevo enfrentamiento sería un acto suicida. No estaba dispuesta a arriesgarse a luchar nuevamente contra dos Murder Drones y una usuaria del Solver al mismo tiempo. Tessa, no obstante, logró calmar las objeciones de Doyle, asegurándole que la situación no sería la misma. Aquí teorizó que la falsa Tessa había armado todo un teatro para que Doyle actuara bajo sus órdenes, fingiendo que tenía un dispositivo especial que estaba programado para neutralizar a los Murder Drones. Este movimiento calculado permitiría a Doyle tener la oportunidad perfecta de enfrentarse a Uzi a solas y sin problemas. Este plan de antemano, ideado por la falsa Tessa, demostró ser lo suficientemente convincente para persuadir a la dron rusa, asegurando la participación de Doyle en el próximo asalto. El plan se puso en marcha en el episodio 5, cuando Doyle atacó el hogar de Uzi. Su asalto fue estratégico. Rápidamente neutralizó a Khan, dejándolo incapacitado, y aprovechó que Uzi estaba distraída e inhibida. Uzi no podía usar el poder total del Absolute Solver porque estaba en un duelo interno con Zin para salvar la vida de sus compañeros. Finalmente, Uzi eligió a los Murder Drones, lo que la obligó a abandonar la pelea contra Doyle. Ante la amenaza, Uzi tomó una decisión crítica. Le entregó la llave a Doyle.
para que los dejara en paz. Esta escena fue un punto de inflexión moral, exponiendo el profundo contraste entre ambas. Uzi demostró un control de sus emociones y priorizó la seguridad de sus aliados sobre la posesión del objeto. Doll, aunque movida por sus propios intereses egoístas, aceptó el trato y demostró ser capaz de honrar un acuerdo. Tomó el objeto y se retiró del hogar de los Doorman con su objetivo en mano, poniendo el plan por encima de su rencor inmediato. A pesar de su éxito, la vida de Doll era una tragedia de aislamiento total. Doll vivía únicamente para sí misma, dedicándose a su misión solitaria de obtener la cura. Esta elección de vida la dejó completamente sola, sin apoyo ni lazos, un reflejo de que el camino de la venganza la había despojado de toda conexión. Con el insecto ya conseguido, Doll se dirigió al punto de encuentro acordado con Tessa. La tensión estaba presente desde el momento en que se encontraron, aunque hubo una mini provocación por parte de Tessa. A pesar de su enojo, se mantuvo firme en el trato y no hizo nada que pudiera poner en peligro la alianza, priorizando el objetivo de la cura por encima de su hostilidad personal. La alianza llegó a su fin cuando el grupo de protagonistas intervinieron, centrando su atención ahora en el grupo principal. Doll, aprovechando un factor sorpresa y la baja de guardia de Tessa, Doll robó la llave y rápidamente ingresó a los laboratorios. Al entrar, la primera visión de Doll fue macabra. Múltiples cadáveres de antiguos grupos de murderdrones esparcidos, evidencia de que otros habían intentado acceder sin éxito. Descubrió que estos drones habían sido eliminados por los centinelas, criaturas que custodiaban el lugar. La advertencia de los cadáveres y la información que había recopilado le proporcionaron una idea de cómo esquivar sus ataques. Aplicando su conocimiento, Doll ingresó sin problemas a los laboratorios hasta un punto específico. Allí, fingió haber sido derrotada por un centinela, creando una ingeniosa trampa diseñada para eliminar al grupo de protagonistas. Sin embargo, a pesar de haber ganado ventaja en el tiempo, el complejo parecía un laberinto confuso, del cual no tenía conocimiento previo. Además, enfrentó una consecuencia por su uso constante del solver. No podía usar su poder para obtener ventaja en la navegación, pues el uso continuado del solver la terminaría corrompiendo aún más, saboteando su propia misión de salvación. Mientras Doll lidiaba con el laberinto, Tessa se adelantó, habiendo obtenido información crucial al poseer el cuerpo de Nori. Tessa descubrió datos que señalaban la existencia de un proyecto destinado a eliminarla. Accedió a toda la información recopilada por la compañía, procediendo a una destrucción total borrando todos los datos y destruyó cada rastro de la investigación. Doll finalmente encontró el lugar, pero llegó demasiado tarde. Tessa había llegado primero y acababa de destruir la computadora que contenía la única información valiosa contra el programa. Desesperada, Doll atacó, pero su esfuerzo fue inútil. La humana tomó el cuchillo que le había lanzado con facilidad. Doll comenzó una serie de preguntas, revelando con cada respuesta de Tessa que la humana ya sabía mucho más de lo que aparentaba. Tessa puso fin a la conversación hiriendo el ojo de Doll y revelándole que toda información ya la sabía. Finalmente, le lanzó la dura verdad a Doll. Ya no era necesaria como medio para destruir el exoplaneta. Doll no tuvo oportunidad de defenderse de la rapidez implacable de Zin. La asesinó al instante al arrancarle el núcleo para consumirlo. Aunque Doll con sus últimas fuerzas hizo un último esfuerzo, dirigiéndose hacia Uzi. Escribió en su pantalla una advertencia sobre Tessa, indicando que la humana no era una aliada sino una amenaza. Uzi no pudo reaccionar a tiempo y casi fue eliminada por Tessa, salvándose únicamente gracias a la llegada de N en el último momento, quien logró proteger a su novia. La última aparición de Doll ocurrió en el episodio 8, durante el clímax de la pelea final. Finalmente, Doll fue vista de nuevo hacia el final del episodio y en los créditos, pero no como una participante, sino como la figura central de un acto conmemorativo. Su mejor amiga, Lizzie, a pesar de sus complicadas dinámicas y traición, le rindió un sincero homenaje a su honor, reconociendo el vínculo que alguna vez compartieron. El final de Doll me parece triste porque se convirtió en todo lo que su madre rechazó. Desde el camino de Doll se convirtió en una espiral descendente de obsesión, similar a la de Nori. Su aislamiento se intensificó, dejándola en un estado solitario y sombrío. En su persecución ciega, abandonó su moral y priorizó un único objetivo: la eliminación total de V. La obsesión de Doll por la venganza se cobró un precio personal: la ruptura de su amistad con Lizzie. Aunque Doll fue la principal responsable del quiebre de su amistad con Lizzie, su motivación para alejarse era profundamente compleja. A pesar de su descenso a la venganza y la oscuridad, en el fondo, Doll intentaba proteger a Lizzie.
Su aislamiento no era pura crueldad, sino un intento retorcido de mantener a salvo a su amiga de la oscuridad y los peligros. Incluso después de que Lizzie la traicionara al advertirle a V, Toll nunca intentó matarla. Este hecho subraya que sus crímenes contra otros drones trabajadores, había un último vestigio de afecto que había en Doll. Diferenciando su relación de su frío objetivo de aniquilar a V y a Uzi. Sin embargo, Lizzie intentó ayudarla, negándose a abandonar a Doll. Pese a sus esfuerzos, Lizzie pronto se enfrentó a una realidad. Su mejor amiga se estaba transformando en la misma monstruosidad que inicialmente juró destruir. Doll estaba siendo consumida no solo por la venganza ciega, sino también por la corrupción desenfrenada del Absolute Solver, sellando su destino solitario. Esta soledad autoimpuesta la llevó a rechazar incluso la ayuda de Uzi, desaprovechando la oportunidad de unir fuerzas contra un mal mayor y desconocido. Doll estaba tan enfocada en su rencor personal que fue incapaz de ver la amenaza existencial más amplia que ambas enfrentaban. A pesar de su trágico final y sus crímenes, su amiga Lizzie le dedicó un homenaje, un acto que generó controversia. Las palabras de Lizzie fueron tan polémicas que muchos espectadores no estuvieron de acuerdo con su contenido, lo que resultó en que la propia Lizzie sufriera una mala reputación. Doll no desapareció por completo. Su desarrollo sombrío y su influencia terminaron trascendiendo la muerte. Aunque físicamente eliminada, Doll pasó a vivir como un fantasma inquietante que quedó habitada como una pesadilla recurrente en la mente de Uzi, recordándole constantemente el peligro del Absolute Solver y el precio de la obsesión. Doll fue uno de los mejores personajes precisamente por una perspectiva realista de las secuelas de la masacre del primer episodio. A diferencia de otros drones trabajadores que sorprendentemente lograban perdonar o forjar alianzas con los asesinos de sus seres queridos con demasiada facilidad, Doll personificó la resistencia al perdón. Su camino implacable de venganza contra V resonó como la respuesta visceral y auténtica de alguien que lo había perdido todo. El personaje de Doll se convirtió en el motor para explorar la oscuridad inexplorada dentro de los drones trabajadores. Antes de su ascenso, estos drones eran vistos a menudo a roles de víctimas pasivas o alivio cómico, incluso en un contexto de genocidio. Doll, al obtener el Absolute Solver, demostró el potencial sombrío y la corrupción que podían anidar incluso en los drones más indefensos. Su historia elevó el tema del trauma y la moralidad rota a un nivel de gravedad y drama que la serie había evitado, y que merecía ser explorado más a fondo. Es innegable de que el desarrollo de Doll se sintiera incompleto. No obstante, su arco, aunque trágico, entregó una poderosa y clara lección. El camino de la venganza ciega conduce inevitablemente al aislamiento total. Doll, al rechazar la ayuda y centrarse únicamente en su rencor, terminó pagando el precio máximo, confirmando que la obsesión te condena a un final solitario. Su legado, por lo tanto, no es solo el de una villana, sino el de una figura trágica que se consumió por su propia herida.